Buenas noches, profesor. Profesor, esta es la explicación de nuestra entrega 7 de la semana 7. Voy a hacer la explicación breve del código, eh, tanto de nuestro código servidor como nuestro código cliente. ¿Sí? Empezamos por nuestro código servidor. Nuestro código servidor tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con Postgres. Por lo general, por lo tanto, para hacer la conexión con Postgres es importante hacer la importación de estos dos módulos. ¿Sí? Realizando la importación de estos dos módulos, empezamos a definir lo que es nuestra dirección de servidor y nuestro puerto. En nuestro caso es localhost como dirección de servidor y nuestro puerto 9099, ¿cierto? Después nosotros creamos nuestro objeto socket, ¿sí? En el cual después le definimos que ese server socket se va a conectar por medio de nuestra dirección de servidor y nuestro puerto ya definidos anteriormente. Después vamos a encontrar que nuestro servidor siempre va a estar en escucha, ¿sí? Quiere decir que va a estar pendiente de las conexiones que vayan a ingresar. ¿Listo? Después vamos a encontrar aquí que nosotros vamos a definir nuestra función salir, ¿sí? Que es para cerrar nuestra conexión. Entonces ahí es donde nosotros estamos diciéndole que nos muestre conexión cerrada cuando ya nos hayamos salido, ¿sí? Eh, ya un poquito más adelante explicaremos cómo va a ser la desconexión de esta forma. ¿Listo? Después vamos a encontrar nuestra función de opciones, ¿sí? Que esto es un ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a dar las opciones del 1, 2, 3, 4, ¿sí? Él va a hacer las opciones que nosotros le damos, ¿cierto? Lo primero que nos pregunta es que elijamos una opción y nosotros vamos a escoger cualquiera de las 5 opciones, ¿cierto? Si escogemos de la 1 a la 4, pues él nos va a hacer la consulta, inserción, actualizar o eliminar. Y cada vez que nosotros terminemos un trabajo de estas opciones, él nos va a devolver a preguntar que elijamos una de las opciones, ¿cierto? La única que nos saca es la de salir, que nos lleva a la función salir, ¿sí? Un poquito más abajo entonces definimos la conexión de nuestra base de datos, ¿sí? Son las credenciales de nuestra base de datos. Entonces aquí vamos otra vez a lo que es la opción 5, que nos retorna a nuestra función salir. ¿Listo? Si el cliente elige la opción 1, entonces esta es para la de consultar un empleado. Esto entonces nos va a preguntar si estamos seguros de consultar un empleado. Nosotros le damos que sí y él va a seguir. Si nosotros le damos que no, entonces él nos va a volver al ciclo, ¿sí? Entonces nos regresaría a preguntarnos que elijamos una de las opciones. Recordemos que la única forma para desconectar es que le demos la opción 5. De resto, siempre nos va a devolver a este ciclo, ¿vale? Entonces, cuando ya nosotros ingresamos el ID de que vamos a consultar, entonces él crea una conexión, crea un cursor, que este cursor lo que nos ayuda es para ejecutar consultas SQL, ¿sí? Ya que la base de datos solo nos va a entender SQL. ¿Listo? Entonces ahí ya creamos nuestro cursor y entonces en ese momento nos vamos a ejecutar la consulta para seleccionar los datos. Entonces le decimos que va a hacer una consulta en la tabla pública empleados en el dato empleado ID, ¿cierto? Ahí nosotros ya lo que hace es que él nos va a devolver la información por consola, nos va a devolver la información de lo que consultamos, ¿sí? Y cierra la conexión y después nos va a devolver otra vez a la función ciclo, ¿sí? Que es la de pedirnos las opciones. ¿Listo? Lo mismo pasa con lo que es insertar datos, ¿sí? Que es la opción 2. Nos vuelve a preguntar si queremos añadir un empleado, ¿sí? En esta parte entonces le decimos que sí y él empieza a crear la conexión,
nos crea el cursor otra vez, recordemos que es importante para las consultas SQL, definimos la sentencia en SQL, ¿sí? Con los datos que vamos a ingresar y él me va a empezar a preguntar uno por uno los datos. Entonces me va a preguntar cuál es el ID del empleado, nosotros podemos colocarlo, ingrese el primer nombre, el segundo nombre, ¿sí? Hasta lo último que es ingrese el ID del departamento, ¿cierto? Cuando nosotros ingresamos esa parte, entonces nos va a decir que va a guardar los datos en una dupla, ¿sí? Y que ejecuta la sentencia para insertar los datos con nuestro cursor, ¿cierto? Y pregunta al cliente si desea crear otro empleado, ¿sí? Si se recibe una respuesta que sí, entonces nos vuelve a traer la información acá. Si nosotros le damos que no, pues nos vuelve a traer a la información ciclo, que son todas nuestras opciones, ¿cierto? Esto pasa para todas nuestras opciones, ¿sí? Como podemos ver, prácticamente es todo lo mismo, donde nosotros creamos una conexión, nos creamos un cursor, hacemos la sentencia, nos pregunta, si tenemos que ingresar datos, los ingresamos, y si es una consulta, pues ya la vimos, ¿cierto? Esto nos pasa prácticamente para todo, ¿listo? Recordemos que siempre la gracia es siempre entrar a retornar ciclo para que la conexión no se caiga. ¿Listo? Después nos vamos al cliente. En el cliente otra vez hacemos la importación del módulo socket, ¿sí? Entonces importamos las dos igual que en el archivo servidor y empezamos a definir también lo que es la IP y el puerto y creamos también nuestro objeto socket definiendo también la IP y el puerto por el cual se va a tener que conectar, ¿cierto? Le pedimos al usuario que introduzca un mensaje. Recuerden que cualquiera de las definiciones es válida y que nos va a llevar a una de las funciones que nosotros ya tenemos definido en nuestro servidor. La única que nos saca es el 5. Entonces prácticamente lo que esto nos va a hacer es que este va a enviar las opciones, él las recibe las ejecuta y las envía para que la podamos ver en la pantalla cliente. ¿Listo? La única forma para que nos podamos desconectar desde nuestro cliente otra vez es la opción 5 y en nuestro servidor aparecerá la desconexión. ¿Listo? Ahora vamos a ejecutar los dos archivos. Entonces vamos a primero ejecutar nuestro servidor. Entonces ya aquí lo tengo y él ya ahí está esperando que ejecutemos. Después vamos acá y vamos a cliente y lo ejecutamos, ¿cierto? Entonces él me va a pedir. Entonces miren que ahí él ya empieza a solicitar las opciones, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una consulta. Entonces yo le voy a dar aquí 1, ¿cierto? Y él me pregunta, ¿está seguro que desea consultar el empleado? Yo le voy a dar que sí, ¿cierto? Y me dice que ingrese el ID. Entonces yo voy al 6 y le doy Enter, ¿sí? Y él me va a traer la información que tiene ese ID, ¿sí? Que es Marie Dupont, ¿vale? Entonces aquí es donde yo les decía, aquí yo le voy a dar el Enter y él otra vez me va a devolver al ciclo y así sucesivamente con las otras opciones tal como lo hemos mostrado. Recordemos que la única forma para nosotros salir es darle 5 y él de una vez me saca el programa y en nuestro servidor nos dice que ya estuvo la desconexión. ¿Listo? Entonces esto es todo lo que queríamos mostrarle. Muchísimas gracias, profesor, y que tenga una grandiosa noche.